Buen día a todos. Mi nombre es Álvaro Rendón de la empresa SN Automation. Vamos a hablar de un tópico de minería 4.0, la medición del tamaño de roca en banda y su integración al gemelo digital de Molienda. Este sensor de tamaño de partícula forma parte de una suite de soluciones que me gustaría repasar rápidamente. Si bien empieza con con este equipo en la parte de transporte de mineral, que puede determinar la distribución de tamaño de partícula, también se complementa muy bien con un sistema llamado Impact Finder que se instala en los molinos SAC y nos permite contabilizar los impactos críticos y estándar que se ejercen en el contacto de la bola contra los revestimientos. Y también tenemos un desarrollo que es un gemelo digital de Molienda, que le llamamos Mildy Twin, que complementa estos tres elementos, tanto el transporte como la instrumentación del impactómetro en el molino. Y rápidamente comento que en flotación pues, tenemos sistema muy instalado, con mucha base instalada en plantas concentradoras en Estados Unidos, México y Perú, que es un sistema de dosificación de reactivos, un sistema que está en pilotaje avanzado para medir las características de la burbuja, y en las celdas electrolíticas contamos con un equipo de cámaras termográficas que se instalan en el techo de la nave y que permiten detectar y monitorear los cortocircuitos entre los cátodos. Hablando de los sensores inteligentes que hay en la molienda, hablamos de que si bien los equipos para medir tamaño de roca se instalan desde, inclusive después de tronadura, en el transporte de mineral, en la alimentación a los chancadores, que es la conexión directa del transporte y la trituración, pero también tienen un elemento relevante en la alimentación de los molinos SAG para poder entablar la relación de tamaño que está llegando en la molienda y poder conectarlo aguas arriba con lo que está mandando la mina. Y obviamente el impactómetro es un equipo que permite inferir el nivel de llenado en el molino y poder determinar algunos parámetros avanzados de operación del molino precisamente para reaccionar a los cambios de tamaño. Un poquito esto, cómo se miran estas soluciones ya instalados en planta, en el caso del Impact Finder, también cómo se mira el sistema de Fairymeter, tanto en la visualización como en la instalación sobre la faja. Y voy a hablar un poquito ahora de lo que es este equipo, ¿no? El medidor de tamaño de F80 es un sistema basado en visión artificial que permite monitorear de forma continua el tamaño de roca en bandas transportadoras y permite obviamente encontrar la distribución del tamaño de partícula. Y es aplicado a los circuitos de trituración y de molienda. Son 4 pasos particulares para hacer la calibración de estos sistemas. Se adquiere la imagen, se hace un predictor de la segmentación, se hace un análisis y se empata se empata a unas funciones de distribución, ¿sí? Lo que permite poder calibrarlo con muestreo en campo. Y así es como se ve el sistema funcionando. Esa es la nueva generación de sistemas de medición de tamaño en roca que utilizan algoritmos de procesamiento de imagen basado en inteligencia artificial, hablando específicamente en técnicas de deep learning, que permiten clasificar rocas en clases, poder alimentarlas a un entrenamiento de una red neuronal. A la red neuronal le ingresamos como entrada la imagen y nos va a regresar la segmentación. Son sistemas que se pueden entrenar de una forma rápida. De hecho, modelos preentrenados son utilizados para agilizar el trabajo y sobre todo en granulometría gruesa, por ejemplo, material que viene de mina, en material área de chancado, es relativamente sencillo de calibrar porque toda la imagen está llena de roca, no tiene los inconvenientes
de los sistemas que hemos instalado, por ejemplo, en los molinos primarios de bola, que ahí sí hay que hacer un trabajo mucho más intensivo en caracterizar la fracción fina. Tenemos base instalada. Este equipo se ha estado piloteando por nosotros casi ya unos 5 años, 6 años, en varias faenas, que los clientes que nos prestaron sus instalaciones, donde ya había cámaras, donde ya había iluminación, que nos permitió de alguna forma desarrollar de una forma ágil este producto. Yo puedo hablar que en Perú hemos instalado el equipo, si bien ya muy en el área de molienda, en Cerro Lindo, en Cobre del Mayo, una planta que está en México, también en lo que es el material que se alimenta un patio de lixiviación, y obviamente hay varias instalaciones que se van a realizar en los próximos meses. Eso es por el lado de la medición de tamaño de roca. Ahora, como aquí es hablar de la integración del tamaño de roca con los gemelos digitales, ahorita vamos a hablar de la conexión aguas arriba con la parte de voladura. Vamos a describir lo que es un gemelo digital de molienda. Este gemelo digital de molienda SAC, pues de entrada es una plataforma digital que se instala ya sea en la nube o de forma local y consta de varios servidores. Servidores que van a tener las herramientas de predicción, simuladores, estamos hablando de simuladores DEM, simuladores metalúrgicos en futuras versiones, y algoritmos de optimización. Todo esto trabajando en conjunto permiten desarrollar una réplica virtual del molino para poder asistir estrategias operacionales, ¿no? Que nos permitan de alguna forma resolver problemáticas que tienen que ver con la estabilidad operacional y maximizar el tratamiento, ¿no? Estos equipos entregan información relevante como lo es el nivel de carga total, llamado JC, o el nivel de bola. Nos permiten de una forma muy avanzada también determinar el tamaño de pie de carga y la condición de desgaste de los revestimientos en el molino. Disculpen. Olvidé cargar la computadora. Y todo esto en conjunto, pues nos permite poder tener una conexión al DCS, ¿verdad? Y poder tener este sistema funcionando en tiempo real. Ese es el concepto del gemelo digital. Y operando en línea se ve algo como esta pantalla, donde podemos ver de forma dinámica el acomodo de la carga, cuál es la trayectoria de la bola, cuál es el JC y el JB, encontrar características de las tendencias de la potencia, el F80, el tamaño de pie de carga, que son ya parámetros que de alguna forma tienen mucha incidencia o correlación con el tamaño de partícula que está ingresando al molino. Es aquí donde podemos decir que este medidor de tamaño de roca y el MILDI Twin, al momento de trabajar en conjunto, nos van a permitir caracterizar, primeramente determinar con qué función de distribución se está trabajando el analizador de tamaño de roca. En este caso, el equipo te permite ajustar una curva de distribución, ya sea usando Rosin-Rambler, usando Gaudin-Schumann, usando Swebrek, que es de las más complicadas de poder modelar o entrenar, que es un ajuste realmente. Entonces, pero lo relevante cuando hablamos de gemelos digitales es que el FAD Meter envía los valores de tamaño, la estimación de los tamaños de roca, los porcentajes de acumulados pasante, pero también utiliza los parámetros de la función de distribución para analítica avanzada. Esto es relevante porque en los parámetros, por ejemplo, utilizando en este caso Rosin-Rambler, donde tenemos los parámetros M y D, donde D en este caso es el tamaño característico y M es el factor de forma, por decirlo así. Entonces, ya utilizando estos parámetros, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que estamos haciendo una comparación del rendimiento contra el factor de escala
o tamaño característico contra una categoría de dureza de mineral y nos permite encontrar cómo se distribuye, ¿no? en la operación y qué tendencias tienen en el histograma, ¿no? ¿Qué relación tiene este factor de escala con el rendimiento? ¿Sí? Más tamaño, más factor de escala, se ve cómo va cayendo el rendimiento, y eso para diferentes durezas. Lo mismo lo hacemos para el tema del factor de forma, y ahí empezamos a hacer un tipo de exploración de datos avanzados que nos va a permitir construir modelos. Las nuevas generaciones, vamos a decir las versiones acopladas a la minería 4.0 del Mine2Mill, va a estar descompuesto en modelos de Machine Learning y gemelos digitales. Hemos identificado 5 gemelos digitales o modelos que van a estar integrados en un modelo global de Mine2Mill, que empieza desde la información geológica, en donde toda la parte del trabajo de planeación de corto plazo o de ore control, podríamos, los software que tengan habilitado le vamos a llamar una interoperabilidad hacia los datos de planta, son los que van a tomar más participación en el mercado, los que puedan tener, por ejemplo, herramientas como Python integradas, o que las bases de datos puedan ser accesibles, o que puedas remotamente ejecutar algún algoritmo para encontrar un valor y regresarlo. Va a ser relevante y van a empezar a surgir muchos de estos proyectos, pero no como se hacen actualmente con el fin de optimizar la planeación, sino como a solicitud de los sistemas aguas abajo. O sea, eso va a ser lo relevante. En la perforación está tomando mucho auge el concepto de Measuring While Drilling, MWD, que indica por cada perforación que se haga, monitorear los valores en todas las variables de proceso de la perforadora y poder estimar la dureza por cada metro, centímetro que vaya bajando el taladro. Y obviamente estos parámetros que se obtienen aquí son correlacionables con mediciones de dureza que se pueden hacer con dispositivos, ¿no? Que podrían medir la dureza en sitio. Hay una diapositiva donde explico esto con más detalle. Después tenemos el concepto ya en el modelo QSRAM de la voladura, donde correlaciona los parámetros de la función de Rossing-Rambler. Obviamente hay varios modelos, ha evolucionado el modelo QSRAM para utilizar otras funciones, no solamente Rossing-Rambler, pero que permiten estos parámetros mapearlos a las características de la roca, o las características o las cantidades que se van a usar de explosivo. Entonces lo vamos a explicar también más adelante. Y cuando llegamos al chancado, instrumentar el chancado con los sensores de medición de tamaño de roca en la alimentación, en la descarga, nos van a permitir, obviamente, incorporando su medición de potencia, encontrar indicadores interesantes como el Crusher Work Index, y esos son indicadores interesantes para ser aplicados aguas abajo. En la molienda SAC, donde ya hay desarrollos relevantes de gemelos digitales, como el que les expliqué unas láminas arriba, en donde ahí ya se vuelve a retomar el tema del SAC Work Index, de los porcentajes de pebbles, en donde se determina también y se hace también la medición de tamaño de roca, y permite, ahora sí, desde la información que ya está entrando al SAC y todo lo que hay aguas arriba ya descrito, que ingresan al modelo global, y este modelo global poder disparar acciones hacia las bases de datos del software que utiliza o con el cual se diseña la malla de voladura, ya sea como acciones manuales durante el proceso de malla de voladura mientras esto se ajusta, y en etapas futuras poder hacer esto de una forma más autónoma en la parte del diseño. Entonces, hacia allá es el concepto de Mine2Mill, donde queda muy democratizado a los conceptos de Machine Learning y gemelos digitales, que van a ir poblando poco a poco
el ecosistema de proveedores de soluciones avanzados de minería. El Measuring Waste Drilling es un concepto muy interesante. SN tiene trabajos de exploración de datos en este sentido. Tenemos datos de perforadoras, tenemos acercamientos con consultores y autores que ya hicieron trabajos en este sentido. Y lo estamos reservando para una solución en el futuro próximo. Entonces, toda esta parte de la razón de penetración, las presiones, ya sea la presión de empuje, de rotación, velocidades, toda la energía específica completa de la perforadora es utilizada para poder sacar índices de una inferencia de la dureza y poder mapear el macizo rocoso. Entonces, son conceptos muy interesantes, bien documentados, y esos proyectos van a empezar a surgir en los siguientes años, van a ser comunes. Entonces, con esta información a la mano, el poder corregir las mallas de voladura, pues son los pasos siguientes, ¿no? El modelo QSRAM utiliza, como les decía, los parámetros de la función de distribución de Rosen-Rambler para poder determinar el diseño de la malla de voladura y en sí qué cargas se van a utilizar en la misma voladura. Pero viene de un concepto muy interesante, ¿no? Hablamos del tamaño característico porque es una Weibull. La función Weibull siempre utiliza el 63.2 como parámetro de acumulado para determinar, acá lo vemos, en el eje X sería el tamaño, y es el tamaño característico de la función, llamado M. Y por otro lado tenemos el coeficiente de uniformidad o factor de forma que va a determinar la pendiente, qué tan alargado está digamos, qué relación guarda entre la fracción fina y la fracción gruesa, ¿sí? Entonces, con esos dos parámetros son con los que se diseña digamos, la malla de voladura, en donde, por ejemplo, ¿no? El tamaño característico nos va a servir para determinar la parte de explosivo que habría que determinar, ¿sí? Pero también tiene que ver, obviamente entran como parámetros en esta función toda la parte de tipo de roca, ¿sí? Entonces hay muchos trabajos, muchos ejemplos ya realizados sobre esto, lo que complica mucho la implementación de estos proyectos de Mine2Mill es el poder automatizar el proceso de ajuste de los parámetros. Y esto es lo que se viene a facilitar mucho con la introducción del Machine Learning e inclusive de estos conceptos de gemelos digitales. Por otro lado, el parámetro N, que es el factor de forma, es el que determina mayormente las distancias, lo que tiene que ver más con el tema de taladros, ¿no? ¿Qué distancia debe de haber? Y de determinar esta malla de la perforación. Entonces, ¿por qué cuando vemos digamos, este modelo, debemos de correlacionarlo inmediatamente con la medición del tamaño de roca que actualmente ya se hace de forma automatizada? Entonces, es la relevancia de poder empatar o de poder enlazar de forma automatizada estos modelos con la medición de tamaño de roca. Los beneficios en la operación que se tiene de poder medir en línea el tamaño de roca va desde poder detectar partículas muy gruesas que valdría la pena mejor poner por separado y no agregarla a la chancadora porque podría ocasionar problemas. O muy finas, lo que nos implicaría tener que modificar la malla de voladura, que son sistemas que permiten un monitoreo continuo y eso es relevante. O sea, de poder hacer un muestreo, obviamente camión a camión, pero cuando esto ya se incorpora aguas abajo, después de la chancadora, después de los stockpile, esto empieza a ser un monitoreo continuo. Es un resultado que debe de estar integrado al DCS y debe de estar integrado en los sistemas expertos, ¿sí? En los sistemas expertos que nos van a permitir
tanto en el chancado como en la molienda SAC, reaccionar en base al tamaño que se está alimentando. Pero aquí empieza un poco los temas específicos de la ponencia, que es hacer la integración nativa de los parámetros de la función de distribución con los gemelos digitales de molienda, pero también con los gemelos digitales de perforación y voladura que ya empiezan a escucharse. Ya existen empresas que están mencionando y ya se mencionan los primeros casos de éxito de estas instalaciones. Entonces, como proveedores de soluciones y estando en el mercado de la medición de tamaño de roca, gemelos digitales, hay una tendencia dentro de las empresas, porque es CN y empresas socias, estamos uniendo fuerzas para llegar rápido a poder determinar y a tener este tipo de soluciones en donde ya estén integradas a las soluciones que ya tenemos funcionando en el mercado. Por eso es relevante el poder puntualizar cómo el medidor de tamaño de roca se integra a gemelo digital de molienda y pone sobre la mesa el desarrollo de estos gemelos digitales en la parte de perforación y voladura. Como conclusiones, mencionar que la inteligencia artificial está habilitando nuevos y más robustos métodos para medir la distribución de tamaño. Estamos hablando de que se pueden calibrar de forma más fácil y de una implementación más acelerada también. Por otro lado, mencionar que los gemelos digitales deben de diseñarse con la capacidad de monitorear, utilizar esta medición de la distribución de tamaño de roca, tanto en la alimentación del molino como en etapas aguas arriba, en la colminución. Estamos hablando específicamente de los chancadores primarios. Esto nos va a permitir caracterizar la reducción de tamaño. Es decir, ¿qué reducción de tamaño es la que se ejerció en la voladura después del chancado primario y lo que está ingresando a la molienda? Y el WI de cada una de estas etapas. Va a permitir tener una mejor caracterización del mineral. Y esto nos va a llevar a etapas futuras donde se pueda coordinar acciones autónomas con los sistemas Mine2Me, ¿sí? También poder actuar sobre el diseño de la perforación y voladura. Cuando toda esta parte de hiperautomatización se empiece a desarrollar, vamos a poder decir que esta autonomía a la que aspira la minería, ¿sí?, pondría unos pilares bastante fuertes. Decir que el mismo molino diga, está llegando un mineral demasiado grueso. ¿Qué está pasando con el diseño? Aguas arriba, que debe de tener su input principal de la base de datos de geología, en la cual debe de haber ya un diseño de voladura, donde debe haber un resultado de lo que salió de la voladura y lo que está alimentando la chancadora primaria, como para que, vamos a decir, yo molino, que soy el cuello de botella, me esté llegando material grueso. Entonces, es una retroalimentación bidireccional que los sistemas deben de hacer de forma autónoma, y la hiperautomatización, que ya se empieza a ver este tipo de proyectos. En los próximos años lo vamos a ver de una forma muy más constante. Se van a ir multiplicando. Y esa es la invitación, ¿no? De ir explorando este tipo de proyectos, de ir asegurando que los sistemas de medición de tamaño de roca estén listos para integrarse a los gemelos digitales de molienda, que la información en los software que estamos usando en geología tenga la interoperabilidad para poder extraerle información que se solicite aguas abajo, que nuestras perforadoras tengan ya actualizados sus sistemas de control para poder generar reportes de cada uno de los, por cada taladro que se realice, y eso se esté mandando para entrenar un modelo de Measuring While Drilling, que nuestro sistema de administración de flota pueda tener el dato y entregar el dato en tiempo real de cuánto tonelaje y qué leyes se están reportando por cada carga que está entregando en el chancado,
que el chancado esté reportando su Crushing Work Index igual a molienda, y que exista un sistema que esté coordinando todo esto para tomar las mejores decisiones. Eso va a asegurar que al menos desde mina a molienda se tenga una planta autónoma. Bien, con esto concluyo. Les agradezco mucho la atención y la participación en esta charla, y que sigan disfrutando del Congreso. Muchas gracias.